ahora vamos a hablar de las 3 formas de la penicilina. Y la forma que se usa. Lo que más me interesa es el uso, o sea, para qué sirven, ¿no? La indicación sería. En caso de la penicilina G, la sódica o cristalina, es la meningitis, la neumonía, sepsis, sífilis, la sepsis neurológica, la endocarditis. La ventaja es que tiene altas concentraciones en sangre y se va al órgano blanco rápidamente. Las desventajas es que requiere hospitalización y administración frecuente, o sea, tiene que hacer varias dosis. A ver quién está para entrar. Listo. No se preocupen con el presente hoy, que hoy están todos presentes. La penicilina G benzatínica, que es también la más común, utilizada en la farmacia, todo esto. O sea, no en la farmacia, pero sí utilizada, se puede usar en domicilio, que es vía intramuscular, es una acción más lenta, es más prolongada, tienen dosis únicas, ya sea porque tiene una acción muy lenta y se puede dar entre 3 y 4 semanas y la utilización, la indicación es para la bacteria como el estreptococo. La sífilis primaria, latente, y también como la fiebre reumática, que es originaria de la propia bacteria. La ventaja es para los tratamientos, como dije, ambulatorios o profilaxis. La desventaja es no es utilizada en infecciones graves o sistémicas porque requieren hospitalizaciones que requieren más dosis. La G procaínica es también vía intramuscular, es intermedia, es de una duración más moderada, se puede dar de 1 a 2 veces al día, dependiendo de la dosis, y también se usa para la sífilis, para la infección respiratoria, y no se usa intravenoso porque es como que provoca reacciones. La ventaja es menos dolorosa que la benzatínica, porque la benzatínica, por la composición que presenta, es polvo más grasosa, entonces se duele mucho la administración. La desventaja es menor duración que la benzatínica, entonces por ahí conviene usar más la benzatínica, la benzatina, y es menos potente. En adultos, las orales, ahí tenemos después las variaciones, vamos a ver después, de 200 a 500. Profe, disculpe, ¿puede ser la que puso anterior G sódica es intravenoso? Sódica. A ver. No alcancé a copiar. Ahí está, intravenoso. Ahí está. Gracias. Después, no te preocupes que después te paso el power. Gracias. Bueno, y ahí después vemos las que son oral, de 250 a 500 miligramos, de 6 a 8 horas, cada 6 a 8 horas. Se puede dar de 3 a 4 veces al día, la duración son de 7 a 10 días. También es utilizada para las infecciones de más de vía aérea superiores, infecciones en la piel. La G cristalínica es intravenosa también, se da de 1 a 5 millones de unidades cada 4 a 6 horas, de 4 a 6 veces al día. También hay infecciones como las infecciones con las amigdalitis, las infecciones bacterianas en las vías aéreas superiores, en piel también. La penicilina G benzatina también se puede utilizar de 1,12 a 2,4 millones en dosis únicas, de 3 a 4 semanas, se puede usar como profilaxis, y la duración es una dosis, por ejemplo, en sífilis, y hasta 5 y 10 años profilaxis fiebre reumática. Bueno, ahí viene la ampicilina y la amoxicilina, que es la que conocemos nosotros, la que utilizamos para cualquier cosa, la mayoría de las personas.
Y la estructura y el espectro. Ambas tienen actividad contra el Streptococcus, el Enterococcus, la Listeria, que son positivos. Y los negativos, la Escherichia coli, el Proteus, el Neophilus influenzae, Salmonella shigella. La amoxicilina es más estable en el medio ácido, entonces tiene mejor absorción oral. Entonces, un antibiótico de vía principal como la oral, ¿no? Biodisponibilidad es oral. La ampicilina intravenosa o intramuscular también oral. Tiene más o menos una buena biodisponibilidad. Y la amoxicilina es más oral y tiene 70-90% de biodisponibilidad más oral. Bueno, ahí nada más de lo que ya vimos antes, que la farmacocinética, la farmacodinámica, así que no me voy a detener en eso. Después léalo. Más importante es las dosis y la duración del tratamiento, las indicaciones, para qué sirve. Fíjense y es leer eso nomás y hacer cuadritos. Bueno, en pediatría, las dosis pediátricas están ahí, descritas, no se maten. Y un resumen comparativo, también es importante ese cuadrito, así que ténganlo, de las características de entre la ampicilina y la amoxicilina. También está en la Antibiotic app, ese que yo les pasé, que es la aplicación, tiene todas, está muy bueno, que es hecho por la SAT y por la SAC, así que fíjense en ese antibiótico, en esa aplicación, porque está muy completo. ¿Qué más? Acá, ¿listo? No, esto nada más. Bueno, ahí la meticiclina, porque es una penicilina semisintética de los grupos de la penicilina anti-estafilococcicas, o sea, es más específica, diseñada para resistir la acción de las beta-lactamasas provocadas por la propia bacteria. Y aunque actualmente no se usa clínicamente debido a su toxicidad y ha sido reemplazada por otros antibióticos como la oxacilina, la naxicilina o la cloxacilina. Sigue siendo importante en microbiología como marcador de la resistencia a SARS. O sea, ellos ponen en los frascos para cultivar ese antibiótico, esa bacteria. Entonces, para saber si es resistente a esa penicilina. Y ahí viene también la dicha resistencia, Staphylococcus aureus resistente a meticiclina, que es el SAM. Efectos adversos, toxicidad renal, por eso se fue sacando del mercado, neurológica, con convulsiones y encefalopatía, colitis pseudomembranosa, porque por ahí el paciente está colonizado por Clostridium difficile y altera el metabolismo de la bacteria esa, aumentando su diseminación por el cuerpo. Reacciones hematológicas como anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, reacciones alérgicas como rash, urticarias y anafilaxia. Importancia actual, aunque no se usa clínicamente, el término SARM, que es lo que dije antes, se mantiene como referencia para las cepas resistentes a todas las penicilinas y estafilococcus. Ahí está de la oxacilina, es beta-lactámico resistente a peniciclasa. También por las infecciones de Staphylococcus aureus, sensible a meticiclina, que es el SAMS. Y acá viene todo, la dosis, la frecuencia, la duración. Mírenlo, porque ahora, como estamos hablando mucho en esa clase, estamos hablando de resistencia, seguramente lo van a tomar. La clasificación de las cefalosporinas, que es la otra familia, es de primera generación, de segunda generación. La podemos clasificar como primera y segunda generación. Es la otra familia de antibióticos. Tenemos la cefalexina, la cefazolina, son muy utilizados. Eso es como primera generación. Segunda generación tenemos cefaclor y cefaloxetina, que no son tan utilizadas porque es un poco más caro. La actividad tiene un buen efecto contra las bacterias gram positivas, como Staphylococcus, el Streptococcus, limitadas contra las
es más limitada contra las gram negativas. El uso común es infección de la piel, tejidos blandos y profilaxis quirúrgica, porque esas bacterias en general se encuentran en nuestra piel y se da antes de las cirugías para que no contagien la propia cirugía y el sitio quirúrgico. Y de la segunda generación, como dijimos, tiene una actividad menor de cobertura de los gram negativos, como el Haemophilus, influenzae y la Escherichia coli. Mejor, perdón, cobertura. Aunque buena contra las gram positivas. Entonces se puede usar por ahí en las dos, pero eso son más caras. Uso común en infecciones respiratorias, urinarias y abdominales, que son un poco más grandes. La de tercera generación es otro tipo de clasificación, que tenemos la ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidimina. Tiene un amplio espectro contra gram negativos y menor contra los gram positivos. Todo eso de gram positivo, gram negativo, o sea, los espectros, fíjense porque puede ser que pregunten, ¿no? Para confundir entre un antibiótico y otro. Algunos atraviesan la barrera hematocefálica, que puede provocar alteraciones neurológicas. Uso como meningitis, neumonía graves, sepsis, infecciones urinarias complicadas. Es muy utilizado en el medio hospitalario. La cuarta generación, que es la otra clasificación, tenemos la cefepima, también muy utilizado. Excelente contra las gram positivas y gram negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Entonces se usa mucho en el medio hospitalario. Infecciones hospitalarias graves, ahí está, y neutropenia febril. Quinta generación tenemos la ceftalorina y el ceftobiprol. También no son muy utilizadas, pero creo que es por su costo también. Activas contra el Staphylococcus aureus resistente y gram positivos resistentes. Uso común, neumonías adquiridas de la comunidad, infecciones complicadas de piel. Bueno, ahí viene toda la farmacocinética de cada uno. Yo no me voy a detener en eso, pues no me vamos a quedar hasta mañana. Pero fíjense con más atención porque a veces preguntan, por ejemplo, principalmente las dosis o cómo se distribuye, particularidades como esas así. Si tiene alguna duda, después la podemos charlar y en el repaso voy a apuntar bien las cosas que son más preguntadas y más utilizadas. Es principalmente la eliminación por vía renal, entonces hay que tener cuidado de los pacientes que están en falla renal. Nada más. Lo mismo de la cefalexina. Vean el espectro, que a veces preguntan para confundir entre una bacteria u otra, eso que se pregunta de choice. Las dosis, la administración pediátrica, léanlo también. Ahora de lo mismo. Ahora vamos pasando porque va a ser toda la farmacocinética y la farmacodinámica de cada uno. Ahí van diciendo los que son más importantes, los espectros, ¿ves? Gram positivo, gram negativos, anaerobios, por ejemplo, de la cefuroxima. Son particularidades. Las dosis y la acción pediátrica, o sea, indicación pediátrica. La ceftriaxona, muy utilizada también en infecciones urinarias, en hospitales. Adultos y niños. No hay mucho, o sea, es más memorizarlo y leerlo, no hay mucho que entender. Neonatos también se puede usar, es una particularidad, así que ténganlo en cuenta. Cefepima, ahí están neumonías graves, las intraabdominales, neutropenia febril, infecciones leves y moderadas. En niños también se puede usar. Adolescentes hay que tener esa particularidad de dosaje. Días de administración. Y las contraindicaciones y precauciones, acá lo puso bien con énfasis, entonces mírenlo. Neurotoxicidad,
La insuficiencia renal, tiene que tener mucho cuidado. Ahí dice monitorear la función renal, entonces tiene que tener cuidado porque hacen reacciones diversas cruzadas con aminoglucósidos o diuréticos. Eso puede preguntar. La cefalolina también, lo mismo. Ahí está, las contraindicaciones y precauciones, hipersensibilidad, riesgos de reacciones cutáneas graves como Stevie Johnson, eso pueden preguntar, colitis por el Clostridium, entonces el paciente que está cursando con esa infección no se usa, o se tiene que rotar a otro antibiótico. En verdad, cuando está cursando por el Clostridium, se usa vancomicina oral. Los monobactámicos, la característica general es la estructura del anillo beta-lactámico aislado, por eso se dice monobactámicos. El espectro es principalmente en gram negativos aerobios, que es en presencia de oxígeno. Resistente a beta-lactamasas, o sea, moderada, pero no frecuente a todas. No tiene actividad contra gram positivo ni anaerobios. Hay gente que está entrando también ahora. Bueno, son un subgrupo de los beta-lactámicos caracterizados por tener un anillo beta-lactámico único, no fusionado a otro anillo, lo que les que da propiedades particulares frente a otros beta-lactámicos, como la penicilina, cefalosporinas y carbamazepina. Es como una subclasificación de ellos. Ejemplo es el astreonam. Son muy utilizados en medio hospitalario también, porque están más utilizados para las infecciones de enterobacterias, pseudomonas y hemófilos influenciae. O sea, es muy utilizado para las infecciones de vía respiratoria, abdominales, sepsis, neumonías, infecciones urinarias y intraabdominales. Ahí se dice. Acá viene como si la dosis, las ventajas. Es una terapia segura al pacientes alérgicos a penicilina y cefalosporina. Entonces, lo podéis usar. Eso no hablamos, pero por ejemplo, en la aplicación te dice, cada antibiótico te dice si hay una alergia a ese tipo de antibiótico, te da una alternativa, te da otra indicación de otro antibiótico que se puede usar. Está muy buena esa aplicación, úsenla, bájenla. Otros de la misma familia, pero es un uso limitado, están en investigación también, es los dos que están abajo. Nunca lo vi, pero están en desarrollo. Carbapénicos penémicos principales, es el minipen, muy utilizado, meropenes, ertamipene, doripenem y el temipenem, que son los que están todavía en desarrollo. Esos también son muy utilizados. Todos los beta-lactámicos, todo eso, junto con ellos, están muy bien utilizados en el medio hospitalario. Ahí está. Esse quadrito está hermoso, ténganlo, estudienlo, véanlo, porque resumen bien lo que estamos viendo. Esa, pero no para de entrar, ¿eh? Bueno. Imipenem, las dosis, la frecuencia, cada 6 o 8 horas, la duración de 7 a 14 días, es intravenoso. Meropenem también. Entonces son de más de uso hospitalario porque tiene que estar intravenoso y tiene que ser monitoreado. A las indicaciones de los carbapenémicos son infecciones graves nosocomiales, perdón, las hospitalarias, infecciones por bacterias multiresistentes como el BLE, la MPC, las carbapenemasas. Esos tipos de bacterias, o sea, multiresistentes, no se pongan locos porque
por ejemplo, el hospital que estoy yo, siempre cuando salen en terapia intensiva, que es un lugar que hay muchas bacterias resistentes, por el flujo ¿no? de enfermedades que yo le dije son más complicadas, ellos siempre hacen cultivos para esos tipos de bacterias. Entonces te dice, cultivo para bleo, para carbapenasas, carbapenemasas, perdón. Entonces ya te quedas tranquilo que la mayoría, bueno, la mayoría de los hospitales hacen eso para que vos, cuando recibe el paciente en tu sala de internación, ya venga cultivado para ese tipo de resistencia de bacterias si hubo una infección donde estaba, por ejemplo, en terapia intensiva. Son enfermedades más complicadas, como una sepsis, un shock séptico, una neumonía grave, infecciones intraabdominales complicadas, infecciones urinarias complicadas, meningitis bacteriana, gangrenas y celulitis necrosantes, infecciones polimicrobianas mixtas y anaerobias, por ejemplo. Se usa ese tipo de antibióticos porque son más potentes, por así decirlo, que los demás que vos ya tenías usado. Por ejemplo, vos estabas tratando el paciente, no sé, con una cefalosporina o, por ejemplo, no sé, para una infección urinaria, el paciente se complica, se hace una cara, se complica, se va a terapia intensiva. Ya se lo intuban, por ejemplo, va a un medio de ventilación artificial invasiva, por ejemplo, el ventilador mecánico, y ahí se puede hacer una neumonía que es típico de esos sitios, de esos lugares, ¿no? Como terapia intensiva. Y después que el paciente, ¿no? Se trata en terapia intensiva, en general se hacen los cultivos de esos gérmenes multiresistentes para saber si no hay una infección aparte, ¿no? De esos gérmenes. Entonces salen de terapia y vuelven a la sala, vos ya tenés un control de todo eso. Bueno, chicos, terminamos. Espero que les tenga ayudado. Discúlpenme la tardanza y el inconveniente.